Este domingo 11 del tiempo ordinario estamos escuchando, estamos reflexionando al evangelista San Marcos. En esta ocasión el Evangelio nos presenta un par de parábolas que estoy seguro que en algún otro momento ya habremos escuchado. Estas dos parábolas pues son relativamente cortas y nos vamos a dar cuenta que el Evangelio es un poquito más corto de lo que escuchamos la semana pasada, pero no por eso deja de tener para nosotros grandes enseñanzas. Estas parábolas que escuchamos este domingo en el Evangelio de San Marcos, vamos a darnos cuenta que están referidas sobre todo como a la agricultura, al campo, sobre todo porque hace mención de ese hombre que siembra una semilla, vemos el germinar, el árbol, la cosecha. Y es importante tener en cuenta, como introducción, esta situación que se estaba dando, porque Jesús explicaba con este tipo de parábolas. Y es curioso cómo al final del Evangelio nos dice que nuestro Señor exponía su mensaje de salvación de acuerdo a lo que podían entender las personas que estaban ahí con Él. Y esto nos hace darnos cuenta, nos hace ver cómo es posible que las personas que seguían a Jesús, al menos en ese momento, pues muy posiblemente eran gente de campo, eran agricultores, eran gente que se dedicaba a sembrar. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿O qué nos puede decir a nosotros? Como lo decía ahora a modo de introducción, pues darnos cuenta cómo Jesús piensa en nosotros. Es decir, el Señor piensa en nuestra necesidad, piensa en nuestra capacidad y nos conoce más de lo que nosotros mismos podemos llegar a conocernos. Porque vemos que Él explicaba su mensaje, Él exponía su mensaje de una manera que aquellas personas que lo estaban escuchando lo pudieran entender. Y eso lo vemos al final del Evangelio del día de hoy. Esto, por supuesto, va en contra de aquel discurso que nosotros hemos escuchado tanto, de que Dios es un Dios desentendido, de que Dios se olvida de nosotros, que Dios no nos entiende, que Dios no nos comprende, que Dios no piensa en nosotros. Un discurso que se ha dicho mucho, sobre todo en estos tiempos tan modernos, ¿no? Como si Dios fuera completamente trascendente, que lo es, pero al mismo tiempo está muy cerca de nosotros, ¿no? Dios no se desentiende, está tan cercano que, como le decía al principio, al inicio, nos conoce más de lo que nosotros nos podemos conocer. Entonces, a modo de introducción vemos eso. Dios piensa en nosotros, Dios conoce nuestra capacidad, Dios conoce nuestra necesidad y lo vemos hoy, que Él se preocupa para que ese mensaje también sea entendido. Da un mensaje de una manera que las personas que lo están escuchando le puedan entender. Bueno, esto solamente a modo de introducción. Estas dos parábolas que nos presenta el evangelista San Marcos hacen referencia hacia el reino de Dios. De hecho, así comienzan las parábolas. La primera parábola dice, el reino de Dios se parece a... Y la segunda parábola dice, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Nos están dirigiendo hacia allá. En el fondo, ¿qué van a buscar estas parábolas? Estas parábolas van a buscar que nosotros llevemos a la reflexión, hagamos una reflexión nosotros personal y que nosotros podemos analizar si nos estamos dirigiendo o no nos estamos dirigiendo hacia el reino de Dios. Si pudiéramos resumir en una sola palabra ambas parábolas, la primera yo diría que nos va a hablar de confianza, que es algo que nosotros necesitamos en Dios. Y la segunda parábola nos va a hablar de humildad, de sencillez de corazón. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen estas parábolas y qué podemos aprender cada uno de nosotros para nuestra vida? La primera parábola vamos a darnos cuenta que nos dice un hombre, el reino de Dios se parece a un hombre que siembra una semilla y que siembra la semilla en la tierra, pasan días, pasan noches, y sin que la persona esté allí y sin que el hombre sepa cómo, poco a poco va germinando, va creciendo, va desarrollándose hasta tener un árbol que pueda dar mucho fruto. Evidentemente en esta parábola nosotros estamos viendo la mano de Dios, la mano del hombre, pero vamos a resaltar sobre todo la mano de Dios, es decir, la obra de Dios. Dios que necesita de cada uno de nosotros. Vemos cómo este hombre siembra una semilla. Ahí estamos viendo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para llegar al reino de Dios, pero que aunque nosotros pongamos de nuestra parte, el reino de Dios es un don que Dios nos da. Nosotros participamos de eso, pero en el fondo es un don y nos pide confianza. Porque pensemos en la parábola, en el ejemplo que nos pone de este hombre que siembra una semilla. Yo no sé ustedes si han sembrado alguna vez una semilla de un árbol o de una planta, de algo.
Y yo creo que nosotros, nadie está allí, lo siembra y está ahí, mirando día y noche. Bueno, hay gente que realiza documentales y que deja grabando, pero nadie se queda ahí mirando, ¿verdad? Porque así dice la parábola. Este hombre siembra en la tierra, pasan días, pasan noches, él no sabe cómo sucede, pero ese árbol crece. Seguramente esa semilla crece y se desarrolla. Seguramente este hombre la siguió tratando, la siguió trabajando, la siguió cuidando para que éste creciera, pero no se da cuenta cómo esto sucede. Y esa es la obra de Dios, que está actuando, que está germinando, que se está desarrollando. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, sí, pero la obra es de Dios. ¿Esto cómo lo podemos ver nosotros en nuestra vida? Miren, nosotros muchas veces, así como este hombre, ponemos también, sembramos nuestra semilla en la tierra. Díganse con nuestras oraciones, con nuestras peticiones, las obras que realizamos por algún apostolado, alguna necesidad por algún familiar, por algún amigo. Y muchas veces queremos una respuesta inmediata, porque nosotros somos muy sensibles. Queremos ver, queremos sentir, queremos tocar, casi como el apóstol Tomás, ¿verdad? Queremos que Dios nos responda inmediatamente. Y muchas veces nos desesperamos, porque sentimos como que Dios no nos escucha, como que Dios no está actuando. Y queremos hacerlo todos nosotros. Y se nos olvida que aunque nosotros ponemos de nuestra parte, quien verdaderamente está realizando esa obra es Dios. Y lo que nos corresponde a nosotros es confiar en Él. Este hombre que siembra una semilla en la tierra, confía, la trabaja, está ahí atento, seguramente le regaba su agua, le ponía su abono y seguía con su vida. Y eso iba creciendo poco a poco, tenía la confianza de que eso iba a crecer, pero no estaba allí todo el día mirándolo, a ver si crecía o no. Eso es una enseñanza para nosotros de confiar en Dios. ¿Alguna vez has pedido algo por algún familiar, por algún amigo? ¿Has realizado algún apostolado? ¿Has hecho algo por alguien más? ¿Has puesto tu semillita, la has sembrado? Seguramente sí. Y a veces nosotros nos desesperamos, queremos una respuesta inmediata. Queremos una respuesta inmediata. Muchas veces cuando alguien siembra algo, a veces ni lo alcanza a ver terminado. Y a veces también en nuestra vida puede pasar así, que estamos pidiendo, estamos queriendo ver inmediatamente y muy posiblemente ni nos toque ver que se lleve a cabo esa obra. Pero eso no quiere decir que Dios no esté actuando. Dios está actuando. La obra es de Dios. Nosotros ponemos de lo nuestro, ponemos nuestro pequeño trabajo, pero la obra grande, la gran obra, la realiza Dios. Hoy, en la primera parábola, nosotros debemos aprender a confiar. Las personas santas, los grandes santos, las personas que están cercanas a Dios, son aquellas que confían. Y la confianza en Dios nos lleva al reino de Dios. Hoy pregúntate tú, ante tus necesidades, ante tus peticiones, ante aquella semillita que tú sembraste por ti, por tu familia, por alguien más, se está realizando. Muy posiblemente no lo estarás viendo, o a lo mejor sí, porque Dios obra y muy posiblemente recibas una respuesta inmediata, pero otras muchas veces no. Y lo que nos queda a nosotros es confiar en que Dios está actuando, en que Dios tiene esa fuerza, en que Dios tiene ese dinamismo, en que va a germinar aquella semillita que nosotros hemos planteado. Eso por un lado, la confianza de Dios que nosotros debemos de tener. La obra es de Él. El reino de Dios es un don. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero es Él el que está constantemente obrando por cada uno de nosotros. Nosotros lo que debemos hacer es confiar en Él. La segunda parábola es una parábola que yo creo que conocemos muy bien. Hemos escuchado incluso el canto, ¿verdad? El granito de mostaza. Y vemos en la parábola que nos dice que ese granito, que es muy pequeño, seguramente ustedes lo han visto, si no, búsquenlo por internet, es muy diminuto. Cuando es sembrado, aunque es de las semillas más pequeñitas, cuando este crece da un árbol muy grande, que es tan grande que puede dar unas ramas que pueden anidar a distintas aves. Es decir, crece tanto que puede ser hogar para algunas aves, para algunos animales. ¿Y esto qué nos dice a nosotros en nuestra vida? Miren, a veces nosotros nos sentimos menos, nos sentimos pequeños, nos sentimos diminutos ante un mundo en el que parece que el mal va ganando, en que los cristianos somos los que
los que estamos mal, los que no tenemos la verdad y nos sentimos pequeños. Y muchas veces debe de ser así. No estrictamente así sentirnos menos, pero sí ser pequeños, sí ser humildes, tener un corazón sencillo, tener un corazón pequeño en el que quepa Dios. Hoy cuando vemos esta parábola del granito de mostaza, podemos identificarlo también, ¿no? Cómo a veces nosotros nos sentimos pequeños ante un mundo que parece que está por encima de Dios, pero no es así. Dios es más grande, Dios es más grande. Y lo que se nos está pidiendo a nosotros es pequeñez, pero es pequeñez en el corazón, es humildad. La persona que es pequeña, que es humilde, así como ese granito de mostaza, crece ante los ojos de Dios y da grandes frutos. Y no solamente da grandes frutos, sino que atrae a muchas personas hacia Él. Así como ese árbol que da ramas, así como ese árbol que atrae a esas aves hacia Él. Así también nosotros, cuando somos humildes, cuando somos pequeños de corazón, cuando nos llenamos de sencillez, cuando somos sencillos y que Dios cabe en nosotros podemos dar grandes frutos. Y las personas te van a buscar. Si tú eres sencillo, si tú eres humilde, las personas se van a acercar a ti. Porque eres una persona en la que se puede confiar, con la que se puede hablar, con la que puede uno sentir a Dios. Entonces vemos el día de hoy en estas parábolas que nos presenta el evangelista San Marcos dos cosas: confianza y pequeñez. Esa es la reflexión que nosotros tenemos que tener este domingo 11 del tiempo ordinario. Es una reflexión que debemos hacernos personalmente de miras al reino de Dios. ¿Tú tienes confianza? ¿Tú en tu corazón hay esa humildad? ¿Hay esa sencillez? Esa sencillez con la que tú puedas dar grandes frutos y atraer a más personas. Que esta sea nuestra reflexión, que sea nuestra reflexión para este domingo 11 del tiempo ordinario, y que aprendamos a tener confianza en Dios, a no exigir respuestas inmediatas, que muchas veces las tendremos, pero otras veces no, y que sepamos ser humildes, sepamos ser sencillos, tener esa confianza, que la humildad y la sencillez es la clave para ser grandes y atraer a más personas a Dios. Que así sea.